Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, gracias por conectarse y gracias por sacar el tiempo para escucharnos y para educarse con los aceites esenciales. Mi nombre es Andrea Sierra Ramírez, soy médica de profesión, también soy maestra en meditación y líder oro para doTERRA. Quiero iniciar esta charla preguntándoles cuál es la principal razón que nos hace acudir al médico. ¿Cuál creen ustedes que es la principal razón que nos hace ir al médico? Con frecuencia, lo que nos hace ir al médico es el dolor o cuando sentimos algún tipo de molestia en nuestro cuerpo. Es muy raro que los seres humanos, o por lo menos algunos, vayan al médico simplemente para prevención o para hacer chequeos generales. En realidad, lo que nos obliga a ir al médico es el dolor o sentir algún tipo de molestia en nuestro cuerpo. Por eso el dolor es un mecanismo necesario de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Nos defiende cuando tenemos lesiones, infecciones o inflamaciones específicas. Aunque se percibe como una experiencia sensorial y emocional desagradable, la necesitamos. El dolor es necesario para avisarnos que en nuestro cuerpo algo anda mal. Sin embargo, cuando el dolor se empieza a presentar en tejidos sanos o empieza a durar demasiado en el tiempo, se empieza a convertir en un problema para nuestra salud, para nuestro bienestar y para nuestro organismo. Nos empieza a quitar nuestra calidad de vida. Quiero explicarles aquí un poco acerca de la clasificación del dolor. La clasificación del dolor es importante para saber cuál es la herramienta, el medicamento o el aceite esencial que nos puede apoyar en este tipo de procesos. El dolor se clasifica de acuerdo al tiempo de duración en dolor agudo y en dolor crónico. Un dolor agudo es, por ejemplo, si nos doblamos un pie, pues inmediatamente vamos a sentir dolor. Es un dolor que nos va a durar, no sé, 5 o 7 días. Un dolor crónico es un dolor que dura 3 meses y un poco más cuando tenemos enfermedades tipo artritis reumatoidea, fibromialgia, artrosis, que nos empieza a producir molestias generalizadas y se perpetúa en el tiempo. De acuerdo al estímulo que lo provoca, el dolor puede ser nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es el que nosotros no podemos ver el estímulo, perdón, el que podemos ver el estímulo. Por ejemplo, nos cortamos, podemos ver qué es lo que nos está ocasionando el dolor y ese es el dolor que se clasifica como nociceptivo. El dolor neuropático es el que no podemos ver el estímulo, por ejemplo, una migraña. Nosotros no sabemos en realidad qué es lo que nos está ocasionando la migraña. Y de acuerdo a la localización, el dolor puede ser somático o puede ser sensorial. El dolor somático es el que ocurre en las extremidades, en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos, y el dolor sensorial es el que ocurre en nuestras vísceras, por ejemplo, un cólico. Y por eso es tan importante saber de qué tipo es el dolor que estamos teniendo para saber cuál es la herramienta que más nos va a ayudar a combatirlo, porque no vamos a tomarnos, por ejemplo, en condiciones de la medicina tradicional, no nos vamos a tomar una buscapina para un dolor en el hombro, por ejemplo, sino que queremos otro tipo de analgésico que nos ayude con este tipo de dolor. El dolor cuando se perpetúa en el tiempo y cuando ocurre en tejidos sanos, generalmente es debido a una inflamación crónica. Generalmente es debido a la mala gestión que le hacemos a nuestras emociones y también a nuestro estrés. Nos han dicho ya todos los colegas la importancia que tiene nuestra alimentación y también limpiar nuestro organismo. Nos han hablado de los detox, nos han hablado de la pirámide de la salud, que es supremamente importante para prevenir esa inflamación crónica, que es la principal causante de los dolores crónicos o de esas molestias que tenemos que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, que a veces inclusive para los médicos es difícil encontrar un diagnóstico y saber de dónde provienen ciertas molestias o ciertos dolores. Generalmente es debido a la inflamación crónica y a esa gran acumulación de toxinas que tenemos en el organismo o a la mala gestión que le damos a nuestras emociones o la mala forma en la que llevamos el estrés.
Existen en el mercado un sinnúmero de medicamentos para el dolor. Muchos de ellos se prescriben abiertamente y tienen muchísimos efectos adversos. Sin embargo, se los mandan a nuestros adolescentes, a nuestros niños, muchas veces sin tener en cuenta el bienestar de las personas y el riesgo al que se exponen muchos de los pacientes. Porque estos medicamentos, por ejemplo, si hablamos de los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, naproxeno, aspirina, si los tomamos durante mucho tiempo o con demasiada frecuencia, nos pueden ocasionar úlceras gástricas, nos pueden ocasionar insuficiencia renal aguda o, por ejemplo, el tramadol, que se lo pueden prescribir abiertamente a nuestros hijos o a nuestros adolescentes y puede ocasionar adicciones cuando le damos un mal manejo. O, por ejemplo, la codeína o otro tipo de medicamentos derivados de la morfina pueden desarrollar y generarnos muchísima somnolencia y se ha visto que es causa incluso de accidentes de tránsito o de accidentes laborales porque las personas se toman estos medicamentos, se van a trabajar y esto les altera su capacidad de alerta, los pone muy somnolientos y les puede generar algún tipo de accidente. Entonces, ese es el gran peligro que tenemos cuando abusamos de los medicamentos para el dolor. Yo soy consciente de que hay situaciones donde tenemos que echar mano de los medicamentos, pero el problema es cuando abusamos de ellos, cuando los utilizamos con demasiada frecuencia sin tener en cuenta todos estos efectos adversos que nos pueden traer estos medicamentos. Y es acá donde nosotros nos podemos apoyar muchísimo de nuestros aceites esenciales, de nuestra alimentación, de los detox que nos ayudan a disminuir la inflamación crónica y de muchísimas herramientas mucho más naturales y amorosas con nuestro cuerpo. Y podemos empezar a hacer esa transición y apoyarnos un poco más en nuestros aceites esenciales. ¿Cómo nos apoyamos en nuestros aceites esenciales para reducir estas molestias crónicas? El número uno del que les quiero hablar es de la copaiba. La copaiba es un aceite esencial maravilloso, además que es muy versátil. Ahorita escuchábamos a Lorena cuando nos hablaba de sus capacidades para ayudarnos en nuestras emociones. Y a nivel físico, a nivel de nuestro cuerpo, la copaiba trata las molestias disminuyendo esa inflamación crónica provocada por las sustancias del sistema inmune, por esas toxinas que acumulamos que hacen que nuestro sistema inmune produzca más sustancias inflamatorias y nos lleve a un estado de inflamación crónica. La copaiba nos ayuda allí. Actúa también en el sistema endocrino, uniéndose a nuestro sistema endocannabinoide, y ese sistema endocannabinoide nos ayuda mucho a controlar este tipo de molestias. Acá me quiero detener un poco para hacerles una analogía entre el CBD y la copaiba. El CBD es un aceite que se ha vuelto bastante frecuente y bastante común, es derivado del cannabis, de la marihuana, y nos ayuda mucho o ayuda mucho a las personas a disminuir las molestias, el dolor, a mejorar el sueño, a mejorar el apetito. Pero resulta que el CBD, la industria del CBD, es una industria que aún no está regulada. No tiene como unas leyes federales que obliguen a las empresas que producen CBD o a las personas que destilan CBD a que tenga ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, muchas veces en el aceite de CBD se vienen trazas del THC. El THC es el tetrahidrocannabinoide, que es el componente de la marihuana que nos pone a alucinar. Y de hecho he tenido muchos pacientes que han llegado a mí que utilizaban CBD y el día menos pensado terminaron alucinando o terminaron en una traba, como decimos los colombianos, y por eso decidieron cambiarse a la copaiba, que es mucho más segura. Además, el aceite de copaiba se une de forma directa a los receptores de nuestro sistema endocannabinoide. Por lo tanto, es mucho más potente, mientras que el CBD se une de forma indirecta y de esta manera, pues, es menos potente. Además, la copaiba no solamente nos ayuda en nuestro sistema endocannabinoide, sino que también por ser un betacariofileno nos puede ayudar con muchísimas actividades a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, es un excelente antienvejecimiento y nos ayuda mucho, como les comenté, a disminuir esta inflamación crónica.
Es un analgésico natural, nos ayuda con las molestias, acuérdense lo que les mencioné de la clasificación del dolor, nos ayuda tanto en molestias nociceptivas como neuropáticas, ¿sí? O sea, cuando vemos y cuando no vemos el estímulo. Al igual que en los dolores de características somáticas, articulaciones, tendones, músculos y en todas las molestias que nos pueden traer enfermedades crónicas. Su mejor vía de administración definitivamente es la vía oral y la vía tópica. La dosis generalmente 1 a 2 gotas. Hace muy buena sinergia con el Deep Blue. A mí me gusta decir que el Deep Blue es como el antiinflamatorio y la Copaiba es como el analgésico, es simplemente una analogía. Y podríamos decir que haciendo esa transición, la Copaiba nos ayudaría a reemplazar, por decirlo de alguna manera, un Tylenol, un Tramadol, un antimigrañoso o algún otro medicamento que utilicemos para dolor. El incienso es el otro aceite del que quiero hablarles. Es definitivamente el rey de los aceites esenciales. Proviene de la resina de la boswellia y funciona maravillosamente por las 3 vías, tanto oral, tópica e inhalada. Es un antiinflamatorio increíble, como yo les mencionaba, ayuda a disminuirnos esa inflamación crónica. Además es muy rico en antioxidantes y por eso elimina también esas toxinas de nuestro organismo. Tiene una gran característica y es que puede ayudarnos como a reprogramar el ADN celular, por lo que nos apoya en el manejo de diferentes enfermedades. Tenemos el Deep Blue, a mí me encanta el Deep Blue, es como nuestra rockstar para la inflamación y para todas esas molestias articulares, musculares, de tendones. Su mejor vía de administración definitivamente es la tópica y tiene un efecto mucho más prolongado. Por eso a veces nos gusta mezclar el Deep Blue con la copaiba o el Deep Blue con el incienso, por ejemplo, para que el aceite haga una acción rápida y el Deep Blue la prolongue en el tiempo. Contiene aceites esenciales muy maravillosos como la gaulteria. Si ustedes bien recuerdan, la gaulteria es la planta de donde se saca la aspirina. Por lo tanto, la gaulteria es muy rica en ácido salicílico y por lo tanto es muy antiinflamatoria y también nos ayuda mucho disminuyendo todas las molestias. El jengibre, que definitivamente se ha vuelto uno de mis aceites esenciales favoritos, uno de los que más utilizo en la consulta, tiene mucha acción antiinflamatoria y es muy rico en sus gingeroles. Estos gingeroles actúan a través de una vía que se llama la vía del ácido araquidónico, de la COX-2 y de la LOX. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa de la misma manera que lo haría un Advil, un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, actúa por esa misma vía uniéndose a esos mismos receptores y por eso es tan eficiente ayudándonos en la inflamación. Yo sé que el jengibre ha sido muy conocido por ayudar en temas gástricos, pero en temas antiinflamatorios y de molestias generales también nos ayuda demasiado. El extracto del jengibre además inhibe todas esas citocinas proinflamatorias que produce nuestro sistema inmune cuando nosotros estamos demasiado intoxicados o, por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes o mal llamadas autoinmunes en mi concepto, ayuda a inhibir todas esas citocinas que nos están produciendo inflamación y molestias constantemente. Este es un estudio de la Escuela de Salud Integrativa de España que me encantó, donde se utilizó aceite esencial de jengibre tanto por vía oral como por vía tópica y se demuestra cómo a los 3 meses de estarlo utilizando, y aquí quiero hacer un paréntesis, el uso de nuestros aceites esenciales debe ser constante para nosotros poder ver resultados. Debemos ser muy perseverantes. La medicina natural a veces tarda un poco más en actuar, pero es bastante segura y si la usamos en el tiempo que nosotros debemos utilizarla, vamos a ver sus efectos. Este estudio, por ejemplo, se realizó durante 3 meses, donde a los pacientes les administraron jengibre tanto por vía oral como por vía tópica y se vio cómo se podía disminuir la inflamación y las molestias que los pacientes presentaban en sus músculos y articulaciones a los 3 meses. Se hizo también otro estudio con unos ratones donde se
se les inducía inflamación con una toxina y les administraron tanto aceite de jengibre como aceite de turmeric, que vamos a hablar de él más adelante, que ambos vienen de unos rizomas y, como les digo, utilizan la misma vía que hacen los antiinflamatorios convencionales. Y se vio cómo los ratones se mejoraban bastante con la utilización del jengibre y del turmeric. Es un estudio muy diciente porque la toxina que se le aplicó a los ratones fue a una dosis bastante elevada. Entonces, por eso es un estudio que ha cobrado bastante importancia. La cúrcuma, que es el turmeric, que también viene de un rizoma y que se ha vuelto bastante popular en estos días, es un potente antiinflamatorio gracias a sus dos componentes principales, la curcumina y los turmerones. Y aquí quiero contarles algo muy particular de las cápsulas de cúrcuma que tenemos en doTERRA. La mayoría de marcas en sus cápsulas de turmeric solamente utilizan la curcumina. Las que tenemos en doTERRA utilizan los dos principios activos, tanto la curcumina como los turmerones. Y por eso son mucho más eficientes y mucho más potentes. El turmeric es riquísimo en antioxidantes, lo que ejerce un efecto protector de nuestras neuronas y de nuestro tejido nervioso. Y por eso nos ayuda muchísimo a disminuir la inflamación y las molestias que nos pueden traer las enfermedades crónicas, tipo fibromialgia, tipo artritis reumatoidea, tipo artrosis y todas las que nos ocasionan molestias crónicas. Su absorción, acá un poco de exageración, se mejora bastante con la pimienta negra. O sea que si queremos mejorar la absorción del turmeric, podemos administrarlo con pimienta negra. ¿Cuáles son esos tips para manejar las molestias con los aceites esenciales? Definitivamente no sobrepasemos las dosis máximas. A veces las personas piensan que por ser productos 100% naturales y muy potentes, pues abusan de los aceites esenciales y tienen un dolor y entonces empiezan copaiba y más copaiba y más copaiba y más copaiba. Y de verdad esto no es muy recomendado. No sobrepasemos las dosis máximas sugeridas. En lo personal no recomiendo sobrepasar las 5 gotas al día o de pronto 6. Más bien prefiero mezclar aceites esenciales o mezclar vías de administración. Entonces, en lugar de utilizar una sobredosis de un solo aceite esencial, mezclemos aceites esenciales. Utilicemos copaiba, incienso, jengibre, ¿sí? Utilicémoslos todos. Además, también es muy bueno combinar vías de administración. Yo sé que la medicina tradicional nos ha metido el chip de que las cosas por forma o por vía tópica no son tan eficientes, pero he aprendido bastante en mi práctica que son bastante eficientes y que nos pueden ayudar muchísimo a disminuir las molestias cuando combinamos la vía oral y la vía tópica. También los invito a que evaluemos siempre los resultados. Si asesoramos un paciente que tiene un dolor agudo, pues llamémoslo a los 3 días, a los 5 días para ver cómo sigue y cómo lo podemos ayudar de acuerdo a los diferentes protocolos. Si tenemos un paciente que sufre de un dolor crónico, pues entonces llamémoslo a los 15 días y verifiquemos si estos aceites esenciales lo han apoyado con su proceso y le han disminuido este tipo de molestias. Y recuerden siempre que lo más importante es limpiar y desintoxicar para que nuestro organismo pueda estar sano y libre de toxinas. Aquí las diferentes familias que tenemos en doTERRA de los aceites esenciales, de la cúrcuma, les mencioné el aceite esencial y las cápsulas que también les conté cuál es la principal diferencia. Les mencioné toda la familia de Deep Blue, la crema, las cápsulas, el rolón, y Deep Blue acaba de tener bebé. Tiene el Deep Blue Stick que viene mezclado con copaiba. Y tenemos la copaiba que viene tanto en cápsulas como en aceite. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y espero que toda esta información les haya sido de utilidad.